Gracias, congresista Martín Belaunde. Sector de lectura del primer proyecto. ¿Primer proyecto? De la Comisión de Educación, proyectos de ley 411 y 940. Se propone crear el Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en los proyectos de ley 411 y 940, por el que se propone crear el Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. Tiene la palabra el señor congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se pronunció sobre las siguientes iniciativas. El proyecto de ley número 411-2011 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, a iniciativa del señor congresista Humberto Laizún, que propone la ley de creación del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. El proyecto de ley número 940-2011 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Gana Perú, a iniciativa del señor congresista Wilder Ruiz Loaiza y otros señores congresistas, que propone la creación del Colegio de Ingenieros Agrarios del Perú. ¿Cuáles son las opiniones recibidas? El Colegio de Ingenieros del Perú manifestó que los ingenieros de las ciencias agrarias vienen siendo representados y están trabajando en los diferentes estamentos del Colegio de Ingenieros del Perú, por lo que el SIC se opone a la creación del Colegio de Ciencias Agrarias por considerarlo ilegal. Señala que todas las especialidades de la ingeniería están incluidas en la ley número 24648, ley que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. Las leyes 24648, 28858, la de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y sus modificatorias no han tenido en cuenta que las carreras de las ingenierías agrarias y afines son carreras o profesiones muy distintas a las otras carreras de ingeniería, por lo que necesitan un trato gremial especial. El Colegio de Ingenieros del Perú reúne carreras de ingeniería muy diferentes entre sí y no especialidades de ingeniería. En tal sentido, se aduce que la falta de un colegio profesional agrario ha contribuido a que los gobiernos de turno apliquen políticas agrarias sin consultar a la población agraria. Como consecuencia, esas políticas no han dado los resultados esperados. El Colegio de Ingenieros del Perú se opone a la presente iniciativa por cuanto señala que la profesión de ingenieros es una sola y la creación del Colegio de Ingenieros de Ciencias Agrarias dividiría la profesión. Las ciencias agrarias nacieron en forma independiente de la Escuela Nacional de Ingeniería como Escuela Nacional de Agronomía y Veterinaria, porque la naturaleza de su trabajo y sus intereses son diferentes a las otras ramas de ingeniería. La situación de los ingenieros agrarios es similar a la de los arquitectos, muchos de los cuales han egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero por la naturaleza de su trabajo y de sus intereses han creado su propio colegio profesional de arquitectos del Perú. La gran mayoría de ramas de ingeniería tienen que ver con las matemáticas y la física. Sin embargo, las ciencias agrarias están más relacionadas con la biología, con la tierra y con la vida y el medio ambiente. Por ejemplo, se señala que la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de profesión de ingeniero de ciencias agrarias, integrado por ingenieros agrónomos, agrícolas, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingeniero zootecnista o ingeniero agroalimentario, entre otras. Por los fundamentos expuestos, se recomienda pertinente la creación del Colegio de Ingenieros Agrarios del Perú,
Los capítulos de ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú son definidos en su reglamento. Sus órganos de gobierno serían la Asamblea General, el Consejo Directivo. El estatuto señalaría las funciones y responsabilidades de los cargos directivos. Constituirían ingreso del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú los derechos de inscripción, las cuotas ordinarias de sus miembros, los aportes extraordinarios acordados, las rentas provenientes de sus bienes, los que se generen por el desarrollo de sus actividades, las donaciones, legados y adjudicaciones que se hagan a su favor, los que provengan de convenios de cooperación técnica o financiera nacional e internacional y otros que establezca el estatuto. Se propone conformar una comisión organizadora del Colegio de Ingenieros de Ciencias Agrarias del Perú, encargada por única vez y por un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley, de elaborar el proyecto de estatuto del colegio, registrar a los profesionales con título universitario, de acuerdo con el artículo 3 de esta ley, convocar a los ingenieros en ciencias agrarias para la elección de la primera junta directiva y la aprobación del estatuto. Para ser integrante de la comisión organizadora del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú, se requiere tener título profesional. La comisión estaría presidida por quien obtenga la mayoría de votos entre los siguientes integrantes: un representante de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2 decanos de mayor antigüedad de las facultades de ingenierías agrarias de las universidades del país y un representante designado por la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA. En conclusión, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del reglamento del Congreso, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se permite recomendar al Pleno del Congreso de la República la aprobación del presente proyecto de ley sustitutorio. Eso es todo, señor presidente. Pongo a consideración del Pleno el indicado texto sustitutorio para su debate. Gracias, congresista Mora. Concluida la sustentación y antes de dar inicio al debate, la presidencia saluda a las señoritas Valentina Shevchenko y Antonina Shevchenko, quien en representación del Perú han ganado los títulos mundiales de kickboxing y de Muay Thai en las categorías de 60 y de 63 kilos respectivamente. En especial se expresa el saludo a la señorita Valentina Shevchenko, quien celebra su cumpleaños el día de hoy. Damos inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Gustavo Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. No cabe duda que la iniciativa en la que se ha planteado este proyecto de ley es muy buena. La intención de formar un colegio de profesionales especializados en un tema determinado, en cierta manera, ayuda. Pero creo que va contra las corrientes modernas de trabajo, porque ahora ya no se trata de la especialización, sino la interdisciplinariedad en todos los campos. Para no perder una cosmovisión del tema, más bien hay que unir antes que atomizar. Durante los últimos años hemos observado la atomización en todas las áreas. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, hemos observado la atomización de los temas en ciencia, por ejemplo, y estamos tratando de unirlos otra vez para tener mayor capacidad de trabajo. Y yo creo que bajo el oficio 01 que nos envía el Colegio de Ingenieros del Perú, en el cual señala que dice: por acuerdo unánime de los directivos de los capítulos de Ingeniería Agronómica y Zootecnia perteneciente al Colegio de Ingenieros del Perú, en sus 28 consejos departamentales, a través de sus reuniones anuales, expresan su rechazo a la división del Colegio de Ingenieros del Perú, es decir, rechazan los intentos, proyectos, iniciativas tendientes a crear un colegio agrario, pues carecen de sustento técnico, económico y organizacional. En realidad, también esto nos lleva a pensar la funcionabilidad de los colegios profesionales del Perú. Si este es el propósito, van a aparecer después, aparte, colegios de
ingenieros civiles, colegio de ingenieros de minas, colegio de médicos y colegio de psicólogos especializados, cada uno en su área, colegio de psicólogos organizacionales, etc. Y esto va a ser, digamos, un avance de multiplicidad de colegios que en cierta manera no están cumpliendo las funciones, por ejemplo, la función de ética que tienen que desarrollar, que es fundamental, el desarrollo interno de sus capacidades de ellos, etc. Y en realidad quien avala en la capacidad del profesionalismo de alguien no es el colegio, el que avala es la universidad de la cual recibe el título. Por lo tanto, yo sugeriría que esto pase a ser estudiado nuevamente, porque no vamos a crear un conflicto en el Colegio de Ingenieros precisamente por esta dicotomización, atomización de los temas. No, va a haber un lío o dos cosas, o se unen todos y empiecen a trabajar en comunión, como es digamos, el proceso normal del trabajo en conjunto. Hay que hacer sinergia. Y esto es el propósito de todo gremio. Hay que hacer sinergia y no divisiones. Y entonces yo solicitaría que se vuelva a trabajar el tema. Hay otras formas de elevar digamos, la mayor producción agraria, como son, por ejemplo, el tema de la insistencia, el punto número 5 que tenemos en la agenda de hoy, y otros más. Me pide una interrupción el congresista Sergio Tejada. Tiene uso la palabra el congresista Sergio Tejada por el término de un minuto. Gracias, presidente. La verdad es que coincido plenamente con lo que ha señalado el congresista Hurtado. No sé de qué manera creando un colegio de ingenieros en ciencias agrarias del Perú se contribuya al desarrollo agrario del país. Es uno de los argumentos más fuertes que se utiliza para este proyecto, y porque los ingenieros agrónomos no se sentirían representados en el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros reúne a 25 especialidades de ingeniería. Hay un riesgo bien serio en que se creen 25 colegios profesionales separados, aislados, claro, que no tengan esa visión holística, integral que ha señalado el congresista Hurtado. Y finalmente está la opinión del Colegio Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, la opinión del Ministerio de Agricultura, la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces posiblemente sea una iniciativa de buena voluntad que busque mayor desarrollo agrario, mayor representatividad en una entidad propia, pero podría tener estos riesgos de desmembrar una institución que es fuerte, que es importante, que es el Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. Congresista Hurtado, continúa el uso de la palabra. Muchas gracias. Dentro de esta misma perspectiva, por ejemplo, yo saludo y felicito al Colegio de Ingenieros del Perú que nos plantea el Plan Perú 2040. Yo creo que cualquier político debería tomar ese Plan Perú al 2040 y a través de ese Plan Perú diseñar la nueva política del Estado. Y eso ha sido la unión de 1.500 profesionales. Me pide una interrupción el congresista Otárola. Congresista Otárola, tiene uso de la palabra por un minuto. Sí, coincido plenamente con lo expuesto por los congresistas, pues si se siguiese esa tónica, en años tendríamos más de 100 colegios profesionales. Sin embargo, aprovechamos para hacer una invocación al Colegio de Ingenieros. La institucionalidad y la legalidad debe respetarse. El pobre espectáculo que está dando con el funcionamiento de 2 colegios de prórrogas automáticas obviamente justifican que algunos sectores no se sientan representados. Les pedimos, por el bien de los propios profesionales de la ingeniería, solucionar prontamente ese pobre espectáculo que está haciendo daño a la institucionalidad del Colegio de Ingenieros. Gracias. Congresista Hurtado, continúa el uso de la palabra. Yo creo que es una petición de todos, y viéndolo desde la perspectiva filosófica que el día de hoy la sociedad está integrando, y el propósito que nosotros queremos de unir todas las fuerzas y todas las áreas en miras del proceso de investigación científico que se ha de llevar en el futuro, yo solicito que este tema vuelva a comisión y se trabaje en el mismo con mayor profundidad para lograr una cohesión y no una dispersión de las fuerzas en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Tiene la palabra el congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Sé que este es un tema para debate y por eso estamos aquí en el Pleno. Ha venido el dictamen en mayoría de la Comisión de Educación y, lógicamente, escucharemos argumentos en contra y argumentos a favor.
Yo lo que les quiero decir es que no se está aquí creyendo que se está inventando la pólvora. Hay colegios de ingenieros agrónomos o de ciencias agrarias, les pediría un poco más de silencio a mi propia bancada. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, que no están incluidos en el Colegio de Ingenieros, tienen su colegio específico. ¿Y por qué? Uno de los grandes logros de los ingenieros agrónomos ha sido la formación de la Organización Mundial de Ingenieros Agrónomos, la OMIA. El Perú no es parte porque no tiene este colegio. Pero ¿qué es lo que se está haciendo aquí? No es que se quiera debilitar a la institución de los colegios de ingenieros. Son 140.000 afiliados y por más de 50 años no ha tenido presencia pues la profesión de las ciencias agrarias. Y ahí están los agrónomos, los zootecnistas, los forestales, los ambientalistas, los ingenieros alimentarios, los pesqueros. Permítame continuar con la idea, luego le doy la interrupción. Y entonces esos ingenieros no han tenido presencia en las políticas públicas que tiene que tener nuestro país. Y sí se necesitan pues políticas públicas, sí se necesita un ordenamiento. Algo ha pasado en el Colegio de Ingenieros que no les han dado cabida a este grupo de ingenieros. Pues no los han tomado en cuenta, no han tenido presencia, su voz no se les ha escuchado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Frente al cambio climático, frente a áreas que son ahora desérticas, los ingenieros agrónomos han tenido una voz débil, que no se ha escuchado, no ha habido un gremio que los defienda, ni que pueda tener presencia aquí en el Congreso como la están queriendo tener ahora. Los ingenieros agrónomos o tecnistas son reemplazados por otra clase de profesiones. No hay nadie quien fiscalice, ni nadie se ha preocupado de decir, en ese puesto tiene que ir un agrónomo, un zootecnista, un ingeniero de industrias alimentarias. No, le han puesto a cualquier profesión y no hay nadie quien reclame por ellos. Si no, vean la lista solamente de los ministros de Agricultura, de los viceministros y de los directores. Se trata pues de institucionalizar las carreras profesionales para poder corregir una serie de temas que son graves para el país. Graves porque no hay fomento agropecuario, no hay un uso racional del agua, no hay un uso del manejo del suelo. ¿Cuánto suelo agrícola en este momento está rellenado de cemento? Y no hay nadie que haya dicho esas áreas son intangibles, hay que hacerlas respetar. Para eso son estos colegios, para eso son estas profesiones. ¿Y por qué no hay nadie que las haga respetar? Porque el director de ese programa simplemente no era ingeniero agrónomo, tenía otra profesión. Dele tiempo para concluir. Yo creo que este es un tema muy importante donde no se han puesto tampoco los límites de tiempo, señor, en el Consejo Directivo. No hemos tenido quien defienda y quien nos diga, oye, esa área, por ejemplo, tan hermosa de Cañete, que se siembre una serie de productos agrícolas, simplemente eran intangibles, pero nadie las hizo respetar, o aquí mismo, en Mala. No hay agua para que salga el famoso plátano maleño y hoy tienen un plátano que está duro al centro, los pocos plátanos que se pueden hacer. Me dicen que las uvas ya no tienen el mismo sabor. ¿Por qué? Porque no hay un manejo de suelos, no hay un manejo de fertilizantes y no hay políticas públicas que ayuden a poder tener defensa sobre esas áreas, señor. Sí, pues, es un problema porque dicen se va a dividir. Pero ¿qué ha hecho el colegio entonces para poder darle potencialidad a sus otros agremiados? No lo ha hecho pues en 50 años, son 140.000. Yo no creo que esto sirva luego para que se desmembre todo el colegio, señor, porque a muchos les conviene estar en el Colegio de Ingenieros y no van a tener esta especialidad que es completamente diferente, las ciencias agrarias. Dele tiempo para concluir. No tienen que ver nada con el ingeniero en sistemas, con el ingeniero civil, con el ingeniero de minas, es completamente diferente. Señor, yo creo que este es un tema que merece reflexión, estudio. Yo me alegro que esté aquí en el debate del Congreso, porque no se trata de defender al gremio por el sí, per se, no se trata de defender las cuotas, se trata de defender algo, en todo caso, o reflexionar
en algo que no ha hecho el Colegio de Ingenieros, en es de proteger a sus propios agremiados y decirles, oye, los ingenieros agrónomos también tienen que tener presencia y tienen que estar en el debate nacional y tienen que ingresar para dar sus opiniones para corregir las políticas públicas. No queremos más cemento, no queremos más fertilizantes que están causando tanto cáncer que se expande y no hay nadie quien corrija, porque en los lugares donde tiene que haber gente que fiscalice, simplemente no están los profesionales y no hay nadie que reclame por ellos. Entonces, señor, me parece que sí tienen derecho a más de 45.000 profesionales a tener una representación. Les rogaría, por favor, no dejan, es decir, los asesores tienen que estar a un lado y los visitas también, señor. Actualmente, entonces, señor, este ordenamiento no existe. Yo no creo que alguien no quiera que se debata. Hay que debatirlo, señor, y hay que debatirlo bien. Fue aprobado en la comisión y fue aprobado, yo me imagino, después de un largo debate. Puede empezar el debate aquí como ya se ha hecho y seguir debatiendo en todo caso, pero me parece que, señor, no están reclamando algo que es injusto, es algo que es preciso frente al cambio climático, frente a la escasez de alimentos, frente a que países están protegiendo su agro y el nuestro, señor, los profesionales que deberían estar en primera plana están en tercera categoría. Nada más, señor, gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra congresista José Urquizo. Presidente, por su intermedio, el congresista Belaunde pide una interrupción, presidente. Congresista Belaunde, tiene la palabra por el término de un minuto. Brevísima interrupción. Muchas gracias, congresista Urquizo. Me ha llamado la atención uno de los argumentos esgrimidos por la congresista Salgado. Y es de que, ¿qué tienen que hacer los ingenieros civiles con los ingenieros agrónomos? Y de ahí me salió la siguiente pregunta: ¿dónde colocamos a los ingenieros hidráulicos, aquellos especialistas, por ejemplo, en hacer canales para la irrigación? La hidráulica y la ingeniería agronómica están íntimamente interconectadas. Y de otro lado, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, los ingenieros especialistas en suelos con los geólogos o con los ingenieros mineros? Precisamente los geólogos y los ingenieros mineros, en el ejercicio de su profesión, estudian suelos. La geología muchas veces se basa en el estudio de suelos. Es evidente que hay una relación de gran contacto, de gran alcance entre todas estas profesiones, aunque parezcan dispares. Muchas gracias, congresista Urquizo. Gracias, congresista Urquizo. Congresista Tomás Zamudio. Tomás Zamudio. Presidente, los colegios profesionales se crean para administrar eficientemente el ejercicio de una determinada carrera profesional. En ese sentido, la ingeniería no es una profesión en sí, sino que es la aplicación de la ciencia fisiomecánica al invento. Y la agronomía es la ciencia de la agricultura. Los ingenieros agrarios, en cambio, aplican la agronomía, es decir, la ciencia de la agricultura, la misma que es muy distinta a la ciencia fisiomecánica que aplican, por ejemplo, los ingenieros civiles. En consecuencia, es pertinente que la administración del ejercicio de la carrera de la ingeniería agraria deba realizarse mediante un colegio profesional especializado. El concepto de especialidades de ingeniería definido en las normas que regulan el actual Colegio de Ingenieros del Perú, que aglutina a todas las carreras de ingeniería en una misma institución, muchas de ellas, la ingeniería agronómica, la ingeniería agrícola, la ingeniería zootecnista, la ingeniería forestal, la ingeniería agroalimentaria, ambiental y otros afines, y otras especialidades de las carreras universitarias. No existe un vínculo que relacione las carreras de la ingeniería civil,
la ingeniería de sistemas. Dele tiempo para concluir. En conclusión, señor presidente, apreciamos que dentro de las carreras denominadas de ingeniería hay un grupo de ellas muy diferentes que requieren que la administración de su ejercicio se realice a través de un colegio especializado. Por lo tanto, señor presidente, yo estaría de acuerdo con la aprobación de este dictamen en este pleno del Congreso. Agradezco la interrupción concedida por el congresista Urquizo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Zamudio. Continúa el uso de la palabra, congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, expresar un saludo y resaltar la presencia del ingeniero Carlos Herrera del Calci, actual decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y resaltar que en relación a esta iniciativa legislativa se ha pronunciado el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y existe un pronunciamiento del colegiado del Colegio de Ingenieros del Perú y de sus diferentes consejos departamentales. Nadie niega el avance de la ingeniería y debemos resaltar que el Colegio de Ingenieros es el colegio más disciplinado y más responsable. Tal vez uno de los colegios que, a diferencia de otros que han tenido problemas internos, tanto en la elección de sus decanos y que incluso en la vía pública hemos sido testigos de cómo se produjeron diversos enfrentamientos por la captura de los decanatos a lo largo de los últimos años. A diferencia de esos otros colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros ha venido contribuyendo al desarrollo no solamente de la ciencia, de la investigación, de la ingeniería, sino a fortalecer este colegiado que a lo largo de mucho esfuerzo y de mucho tiempo han lograr la cohesión de la ingeniería en el país. En ese sentido, presidente, si existe un pronunciamiento del colegiado, que es el Colegio de Ingenieros del Perú, considero que hay que respetar y que a través de los canales internos, como son sus estatutos, ellos deliberen la atención que deben merecer las diferentes profesiones. El desarrollo agrario e industrial del país ha generado que la antigua profesión de ingeniería agraria hoy tenga otros denominativos. Se han generado otras escuelas profesionales, la de ingeniería forestal, la de ingeniería zootecnia, la de ingeniería de industrias alimentarias, la carrera profesional de ingeniería agroindustrial, entre otras. El proyecto no nos dice cuál va a ser el rol que van a tener dentro del proyectado Colegio de Ingenieros Agrarios o de Ciencias Agrarias, el rol que van a tener estas otras ingenierías vinculadas a la tierra, a los recursos hídricos, al medio ambiente. En ese sentido, presidente, me parece que existe un pedido de la Comisión Agraria. En ese sentido, sería bueno que el relator nos dé cuenta si al respecto hay un pronunciamiento de esta comisión. En todo caso, presidente, que el debate continúe. La posición a título personal es que tenemos que fortalecer el Colegio de Ingenieros del Perú y obviamente no podríamos tomar una decisión en contra del colegiado, del colectivo, de la posición y del pronunciamiento que ya asumió en defensa de la integración de las ingenierías y de la profesión de la ingeniería en el Perú, el Colegio de Ingenieros. Mal haríamos en tomar una decisión que pretenda quebrar, desintegrar el Colegio de Ingenieros del Perú. Ese sería mi aporte y contribución y posición personal, señor presidente. Gracias, congresista Urquizo. Tiene uso de la palabra el congresista John Reinaga y luego el congresista Néstor Valque. Presidente, definitivamente esta iniciativa legislativa es en virtud de debilitar al Colegio de Ingenieros del Perú. Es como decir, dentro de las 50 especialidades, como lo señalaban, habría que crear el Colegio de Ingenieros de Robótica, de Mecatrónica, Hidráulica, en fin, una infinidad, con el pretexto que la malla curricular no son distintas. Presidente, cabe señalar que el contexto que se está apreciando aquí es una ley que más va a funcionar para Lima, una ley limeña, porque en la provincia, en provincias es otra la realidad.
vale decir, como no tienen presupuesto y tienen autonomía los colegios profesionales, ¿cómo alquilan en provincia sus locales institucionales para que contraten las secretarias o algunos eventos que realizan? Es justamente con los aportes de habilidad que damos los ingenieros. Ahora, si lo van a dividir, ¿cómo va a funcionar? Definitivamente hay muchos colegios al interior del país que están a cuestas de deudas, préstamos, créditos, como es el caso de Andahuaylas, y no funcionaría. Presidente, hablan que hay jurisprudencia de colegios de agrónomos. Es cierto, hay en los países de Argentina, de Chile, de Panamá, pero no hay colegios agrarios. El Perú quiere un colegio agrario que se dedique netamente al productor agrícola, al campesino, al indígena, al costeño, y no en el tema del colegio agrónomos, como dicen que existen otros países que tienen similares labores al del ingeniero civil. Hace canales de riego, pontones, represas, riegos por aspersión, de goteo, y adicionalmente, presidente, dentro del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, el 35% está copado de dirigentes, de ingenieros con las especialidades, ya sean de agrónomos, agrícolas o afines. O sea, ellos tienen participación llena, presidente. Lo que sí es legítimo y constitucional, que ellos puedan agremiarse como asociación, como lo hacen los médicos de distintas especialidades. Y tienen todo el avance científico, tecnológico, técnico, asistencial, administrativo. O sea, ¿cómo podemos dividir, pensar en Lima que sí puede funcionar por la magnitud de agremiados, pero en provincia es otra realidad? Por ahí también he escuchado, presidente, señalan que hay 140.000 afiliados. Es cierto, ahorita llegamos a ese número, pero ya, presidente, gran parte o un porcentaje ya han fallecido, o otros que ya no lo ejercen por distintos factores. O sea, no es como dicen 140.000. Presidente, definitivamente para nosotros es preocupante este tema, porque en el tema de ingeniería el objetivo común que nos une son dos cosas: el ingenio y la economía, indistintamente lo que aplicamos a todos los proyectos para su ejecución. Gracias. Tiene uso la palabra el congresista Néstor Barquio. Perdón, el congresista Reinaga continúa nuestro programa. Bueno, yo reitero, presidente, de incidir en que es inviable de dividir el Colegio Profesional de Ingenieros, porque esto van a agarrar como jurisprudencia otros capítulos que tienen autonomía, como el colegio o el capítulo de ingenieros agrónomos, agrícolas, que tienen toda una directiva, todo un estamento, así como los médicos, que también van a empezar a decir, los otorrinos, los dermatólogos también deben tener su colegio. En fin, presidente, yo creo debemos pensar por un bien común. El Colegio de Ingenieros ha participado y apoyado mucho a los gobiernos nacionales con planes de desarrollo nacional, con una visión al 2040 en distintos aspectos.